1. Enfrentando la realidad de las dictaduras. En años recientes, diversas dictaduras de origen tanto interno como externo han caído o se han tambaleado cuando se les ha enfrentado a una población desafiante y movilizada. Aunque a menudo se las ve como firmemente afianzadas e inexpugnables, algunas de estas dictaduras demostraron ser incapaces de soportar el desafío concertado del pueblo en lo político, lo económico y lo social. A partir de 1980, las dictaduras han caído ante un desafío predominante no violento del pueblo de Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Eslovenia, Madagascar, Mali, Bolivia y las Filipinas. La resistencia no violenta ha hecho avanzar el movimiento por la democratización en Nepal, Zambia, Corea del Sur, Chile, Argentina, Haití, Brasil, Uruguay, Malawi, Tailandia, Bulgaria, Hungría, Zaire, Nigeria y en varias partes de la antigua Unión Soviética, llegando a jugar un papel significativo en la derrota del intento de golpe del Estado de la línea dura de agosto de 1991. Más aún, el desafío político masivo se ha hecho presente en China, Birmania y el Tíbet en años recientes, aun cuando estas luchas no han destruido a las dictaduras ni le han puesto fin a la ocupación territorial impuesta, sí han puesto al descubierto ante la comunidad la naturaleza brutal de estos regímenes represivos y han aportado a la población una valiosa experiencia en cuanto a esta forma de lucha. El derrumbamiento de las dictaduras en los países antes mencionados ciertamente no erradicó todos los problemas de estas sociedades: pobreza, criminalidad, ineficiencia burocrática, destrucción del medio ambiente, que han sido frecuentemente la herencia de aquellos regímenes brutales. No obstante, la caída de estas dictaduras ha reducido, aunque mucho, del sufrimiento de las víctimas de la opresión y ha abierto el camino para la reconstrucción de esas sociedades con una mayor democracia política, más libertades personales y justicia social. Un problema que continúa. Ha habido en verdad una tendencia hacia una mayor democratización y libertad en el mundo durante la última década. Según Freedom House, que compila una expediente anual sobre el estatus de los derechos políticos y las libertades civiles, el número de países en el mundo clasificados libres ha crecido de manera significativa en los últimos 10 años. En 1983 había 55 países libres, 76 parcialmente libres y 64 no libres. En 1993 había 75 países libres, 73 países parcialmente libres y 38 países no libres. En 2003, 89 países eran libres, parcialmente libres 55 y no libres 48. En el 2009, 89 países eran libres, 62 parcialmente libres y 42 no libres. Sin embargo, esta tendencia positiva se halla atenuada porque hay un gran número de pueblos que aún viven bajo condiciones de tiranía. Hasta enero de 1993, el 31% de la población del mundo, de 5.45 billones, vivía en países y territorios calificados como no libres, esto es, en lugares donde los derechos políticos y las libertades civiles están en extremo restringidos. Los 38 países y 2 territorios incluidos en la categoría de no libres están gobernados por una serie de dictaduras militares como Birmania y el Sudán, monarquías tradicionales represivas como Arabia Saudita y Bután, por regímenes de partido único dominante como China, Irak y Corea del Norte, bajo una ocupación extranjera como Tíbet o Timor Oriental, o un estado de transición. Muchos países se hallan hoy en un estado de cambio rápido en lo económico, político y social. Aunque el número de países libres ha aumentado en los últimos 10 años, existe un gran riesgo de que muchas naciones, al enfrentar cambios fundamentales tan rápidamente, se desplazarán en dirección opuesta y acabarán experimentando nuevas formas de la dictadura. Las camarillas militares, los individuos más ambiciosos, los funcionarios electos y los partidos políticos doctrinales repetidamente buscarán cómo imponérsele. Los golpes de Estado seguirán estando a la orden del día, los derechos humanos y políticos básicos les serán negados a un gran número de personas. Desafortunadamente el pasado aún está con nosotros.
problema de la dictadura es profundo. En muchos países el pueblo ha vivido experiencias de décadas y hasta siglos de opresión, ora doméstica, ora de origen extranjero. Con frecuencia se les ha inculcado insistentemente la sumisión incondicional a las figuras y gobernantes que detentan la autoridad. En casos extremos, las instituciones sociales, económicas, políticas y hasta las religiosas de la sociedad, aquellas fuera de control estatal, han sido deliberadamente debilitadas, subordinadas o aún reemplazadas por otras nuevas y regimentadas. El Estado o el partido dominante las usa para dominar a la sociedad. A menudo la población ha sido atomizada, convertida en una masa de individuos aislados, incapaces de trabajar juntos para conseguir su libertad, de confiar los unos en los otros y hasta de hacer algo por su propia iniciativa. El resultado es predecible. La población se ha vuelto débil, carece de confianza en sí misma y es incapaz de ofrecer resistencia alguna. Las personas por lo general están demasiado asustadas para compartir su odio por la dictadura y su hambre de libertad, ni aún con su familia y amigos. Están con frecuencia demasiado aterrorizadas para pensar en serio en la resistencia popular. De cualquier manera, ¿de qué iba a servir? En vez de esto, asumen el sufrimiento sin objetivo y un futuro sin esperanza. Las condiciones bajo las dictaduras contemporáneas pueden ser peores que antes. En el pasado, algunas personas pueden haber tratado de resistir. Quizás hubo breves manifestaciones y protestas masivas. Quizás los ánimos se levantaron temporalmente. En otras ocasiones, individuos y pequeños grupos pueden haber hecho valientes pero impotentes demostraciones, afirmando algún principio o simplemente su desafío. Por muy nobles que hayan sido los motivos, estos actos de resistencia pasados frecuentemente han sido insuficientes para vencer el miedo de la gente y su habitual obediencia, condición esencial para destruir una dictadura. Esas acciones lamentablemente pueden en cambio haber causado solamente más sufrimiento y muerte, no una victoria ni una esperanza. A la libertad por la violencia. ¿Qué hará hacerse en semejantes circunstancias? Las posibilidades más evidentes parecen inútiles. Los dictadores generalmente hacen caso omiso de las barreras constitucionales y legales, las decisiones judiciales y la opinión pública, reaccionando a las brutalidades, la tortura, las desapariciones, las muertes. Se extiende que todo esto ha hecho pensar al pueblo que solo por la violencia se puede acabar con una dictadura. Las airadas víctimas a veces se han organizado para combatir a los brutales dictadores con el poco poder militar y violencia que hayan podido reunir, y a pesar de tenerlo todo en contra. Esta gente por lo general ha peleado valientemente pagando un alto precio en sufrimiento y vida. Sus logros a veces han sido considerables, pero casi nunca han obtenido la libertad. Las rebeliones violentas desencadenan violentas represiones que con frecuencia dejan a la población más indefensa que antes. Sin embargo, cualesquiera que sean los méritos de la opción por la violencia, un punto está claro: al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha. Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad. Los dictadores pueden aplicar la violencia irresistiblemente. No importa cuánto más o cuánto menos estos demócratas puedan aguantar. A fin de cuentas, uno generalmente no se puede escapar de las duras realidades militares. Los dictadores casi siempre disponen de la superioridad militar en cuanto a calidad de armamentos, pertrechos, transporte y tamaño de las fuerzas armadas. A pesar de su valentía, los demócratas no pueden emparejárseles casi nunca. Cuando se reconoce que la rebelión militar no es viable, algunos disidentes se inclinan por la guerra de guerrillas. No obstante, solo muy raramente, si es que alguna vez la guerra de guerrillas beneficia a la población oprimida o le abre paso a una democracia. La guerra de guerrillas no es ninguna solución evidente, especialmente por la inmensa cantidad de bajas que suelen producirse entre la gente. Esa técnica de lucha no ofrece ninguna garantía frente a la posibilidad del fracaso, a pesar de apoyarse en la teoría y el análisis estratégico, y de que a veces recibe respaldo internacional. Las luchas guerrilleras por lo general duran mucho.
Con frecuencia el gobierno en el poder reubica a la población con la secuela de inmenso sufrimiento humano y trastorno social que esto conlleva. Aun cuando resulta victoriosa, la lucha guerrillera tiene a largo plazo considerables consecuencias negativas y no estructurales. De entrada, el régimen atacado se hace más dictatorial como resultado de su contramedida. Si en definitiva gana la guerrilla, el nuevo régimen que de ella provenga es con frecuencia más dictatorial que el anterior, debido al impacto centralizador de las fuerzas militares al expandirse y por el debilitamiento o la destrucción durante la lucha de los grupos e instituciones independientes de la sociedad. Cuerpos estos que son vitales para establecer y mantener después una sociedad democrática. Los que se opongan a las dictaduras deben buscar otra opción. Golpes de Estado, elecciones, salvadores extranjeros. Un golpe militar contra una dictadura puede parecer, relativamente hablando, una de las maneras más rápidas y fáciles de quitarse de encima un régimen particularmente repugnante. Sin embargo, existen serios problemas con respecto a esta técnica. Lo más importante es que deja intacta la distribución negativa del poder entre la población y la élite de control del gobierno y sus fuerzas armadas. Lo más probable es que la supresión de personas o camarillas de la oposición del gobierno dé pie para que otro grupo semejante ocupe su lugar. Teóricamente, este grupo puede ser menos duro en su comportamiento y más dispuesto a abrirse de manera limitada a las reformas democráticas. Sin embargo, el caso opuesto es lo más probable. Después de consolidar su posición, la nueva camarilla puede resultar más despiadada y más ambiciosa que la anterior. Por lo tanto, la nueva camarilla, sobre la que quizás se había fijado las esperanzas, podrá hacer lo que quiera sin preocuparse de la democracia o los derechos humanos. Esta no es una respuesta satisfactoria bajo el problema de la dictadura. Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como un instrumento para un cambio político significativo. Algunos regímenes dictatoriales, tales como los del antiguo bloque oriental dominado por la Unión Soviética, simularon elecciones solo con el propósito de aparentar ser democráticos. Pero estas elecciones eran simples plebiscitos rigurosamente controlados para obtener la aprobación pública de los candidatos escogidos por los dictadores. Estos, de cuando en cuando, debido a la presión a que están sometidos, podrían tal vez aceptar nuevas elecciones, pero estarían manipuladas para colocar marionetas civiles en los puestos de gobierno. Si a los candidatos de la oposición se les hubiera permitido concurrir a las elecciones y hubieran sido electos, como ocurrió en Birmania en 1990 o en Nigeria en 1993, los resultados habrían sido simplemente ignorados y los supuestos vencedores habrían estado sujetos a intimidación, arrestos o hasta ejecutados. Los dictadores no están interesados en unas elecciones que puedan apartarlos de su trono. Muchas personas que actualmente están padeciendo bajo una dictadura o que han tenido que exiliarse para escapar de sus garras, no creen que los oprimidos puedan liberarse por sí mismos. Ellos no esperan que su pueblo pueda ser liberado, sino por la acción de otros. Ponen su confianza en las fuerzas extranjeras. Creen que solo una ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte para derribar a los dictadores. Esa visión de que los oprimidos son incapaces de actuar eficazmente es algunas veces correcta por tiempo limitado. Como hemos apuntado con frecuencia, la población sometida quiere la lucha y está temporalmente incapacitada para ella porque no tiene confianza en su propia capacidad de enfrentar la dictadura feroz y no ve una manera razonable de salvarse por sus propias fuerzas. En consecuencia, no es extraño que confíe sus esperanzas de liberación a la acción de otros. Las fuerzas externas pueden ser la opinión pública, las Naciones Unidas, un país en particular o sanciones internacionales económicas y políticas. Una situación así puede parecer consoladora, pero existen graves problemas en cuanto a la confianza depositada en un salvador foráneo. Esa confianza puede estar puesta en un factor totalmente errado. Por lo general, no van a llegar salvadores extranjeros. Del bien en otro estado, probablemente no deba confiarse en él. Hay unas cuantas ásperas realidades con respecto a esa confianza en la intervención extranjera que habría de destacar aquí. Pero uno, con frecuencia los estados extranjeros toleran
o ayudarán inclusive a la dictadura a fin de avanzar sus propios intereses económicos o políticos. Los estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos, en lugar de mantener la promesa que le hiciera de ayudarlo en su liberación. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar para sí mismo el control económico, político y militar del país. Los estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos solo cuando hubiera un movimiento interno que haya comenzado a sacudir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la índole brutal del gobierno. Por lo general, la causa principal que explica la existencia de la dictadura es la distribución interna del poder que existe en el país. La población y la sociedad son demasiado débiles para causarle un problema a la dictadura. La riqueza y el poder están concentrados en muy pocas manos. Aunque las acciones internacionales puedan beneficiar o de alguna manera debilitar las dictaduras, la continuación de estas depende primordialmente de factores internos. Sin embargo, las presiones internacionales pueden ser muy útiles cuando apoyan un poderoso movimiento de resistencia interna. Entonces, por ejemplo, el boicot económico internacional, los embargos, las rupturas de relaciones diplomáticas, la expulsión del gobierno de organizaciones internacionales, la condena del mismo por alguno de los cuerpos de las Naciones Unidas y otros pasos semejantes pueden contribuir grandemente. A pesar de todo, si no existe un fuerte movimiento de resistencia interna, tales acciones por parte de otros es poco probable que se den.